cuando dijo, den un salto de fe. El metal se volvió hueso, el dolor desapareció. Pero la pregunta que tengo es maravilloso que tuvo un milagro. Es maravilloso que mi siguiente invitado obtuvo un milagro importante en su vida. Pero la pregunta es, ¿cómo obtuvo un milagro? La pregunta es, ¿está disponible para todos? ¿Está disponible para ti? ¿Está disponible para mí? Es la pregunta que tienes. Y recibirás tu respuesta porque sí y amén. Sí, y que así sea. Mi invitada, Sandra Kennedy, ella entrena personas para que operen en milagros. Y los milagros vienen de Dios, pero hay un equipamiento. Y ella, su personal, me dijiste que 9 personas con muerte cerebral. El personal que entrenas fue a los hospitales, ¿Correcto? oró por ellos y ya están bien. ¿Sabes lo que significa? 9 personas con muerte cerebral ahora están bien. Sí. Vamos, ¿eso es normal? Bueno, depende de cómo lo veas. La Biblia lo llama normal. Bueno, si la Biblia lo llama normal, entonces tú lo llamas normal y yo lo llamo normal. Absolutamente. ¿Qué tal tú? Sí. Muy bien. Y a los 9 años, Sí. tú recibiste un llamado de Dios. Cuando yo tenía 9 años, no estaba seguro de que hubiera un Dios. Pero a los 9, ¿qué te dijo Dios? Caminaba por mi casa y lo oí decir, un día te usaré en el ministerio de sanidad. ¿Dónde estaban tus padres? ¿Oraron por este asunto? ¿Lo viste en la No. iglesia? ¿No? ¿Tú lo creías? ¿No? Oh, sí, No, Dios sabe eso lo es que cierto, hace. sí, Debe ser todo sí. de Dios. En eso. Muy bien. El 71, a tu mamá le dieron, ¿qué? Horas de vida. 24 horas Cierto. de vida. Cáncer. Cierto. Ella moría. ¿Qué hiciste? Bueno, yo trabajaba en el norte y me llamaron. Volé a casa y en mi camino a casa oí la palabra del Señor decir, dile a tu mamá. Y citó la primera parte del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dile que no hay enfermedad en el cielo. Sabía que había más de esa oración. Mi mamá era una buena bautista sureña. Fui criada bautista y jamás oí a alguien decir eso, pero fui a casa... ¿Entendías la sanidad en ese momento? No, en realidad yo tenía, recuerdo que el Señor me había hablado y leí mi Sí. Biblia y tomé una pluma azul y marqué todo en mi Biblia sobre sanidad. Tenía una Biblia azul. Cuando comienzas a hacerlo, terminas con una Biblia azul porque la sanidad está en toda la palabra de Dios. Y fui a casa y le dije, mamá estaba en coma. Ella no sabía que yo estaba ahí. Le dieron menos de 24 horas de vida y puse mi silla, siendo una joven obediente. Puse mi silla, la puse junto a su cama. Me senté ahí por 5 horas, Sid. ¿Y cuántos de ustedes orarían por un ser amado por 5 horas? ¿Cómo supiste cómo orar 5 Bueno, horas? yo no sabía, no lo llamo orar, solo cité lo que él dijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego dije, mamá, no hay enfermedad en el cielo. 5 horas y nunca paré. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado. Lo siguiente que supe es que estaba despierta y claro, luego yo hice algo realmente religioso de lo que no sabía nada, ni ¿Qué? sé de dónde salió. Esto llegó a mi mente, ungirla con aceite. Nunca he visto a alguien ser ungido con aceite en toda mi vida. Y aún así, busqué y no teníamos aceite en la casa, nada, solo uno de crema. Sí, pero él no te dijo que en crema, él te dijo aceite. Soy una buena chica sureña. Tenía en crema una lata de aceite, no en botella, una lata de ¿Se aceite. lo pusiste? ¿Lo Grasa, embarraste en grasa. ella? Fuimos, y mi hermana y yo, y lo esparcimos sobre ella, y luego verás, solo piensa un minuto conmigo. Ahí estás, nunca lo has hecho antes, nunca has visto que alguien lo haga, no sabía nada sobre eso. Dije, y oigo ese pensamiento, úngela con aceite. No sabía dónde estaba en las escrituras, no sabía, pero comencé a ungirla. Y entonces la pregunta llegó, ¿dónde la vas a ungir? No sabía dónde ungirla, así que comencé a ponerlo aquí, ponerlo allá, ponerlo, y luego de ponerlo en todos lados. Si un poco funciona, ¿te imaginas lo que una lata entera hará? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tu madre untada de aceite con horas de vida que moría Bueno, la de sosteníamos cáncer? en una silla, la levantábamos y la sosteníamos en una silla debido a que estuvo en coma y no tenía fuerzas para sentarse. En realidad no podía sostenerla después de ponerle el aceite. Es más, ella estaba... Pero Dios sobrenaturalmente, Sid, la levantó.
Te lo digo, ella saltó total y completamente sanada. Y vi en los registros, en la Universidad Médica de Georgia. ¡Milagro! ¡Milagro! Yo no sabía que ponían eso en los registros. Bueno, hace años lo hacían. Milagro, escrito en el folder. De acuerdo. Fue 25 años después, por cierto. Alabado sea Dios. Bien, ahora, veamos, en el año 2000 tuviste un accidente con tu mascota. ¿Con mi mascota? Pasó? Mi perro era una noche de elecciones. Estaba sentada en mi sofá, me levanté de mi sofá, mi perro estaba sentado a mis pies. Ella brincó al mismo tiempo en que me agaché para levantarme. Su cabeza me golpeó justo aquí y su boca se cerró. Es una Sheltier de boca puntiaguda. Me pegó justo aquí, bajó su diente, se atoró aquí y luego ella me rasgó el labio superior desde aquí hasta mi nariz. Hasta acá arriba, completamente de aquí hasta aquí del labio. Ella me lo arrancó, no me di cuenta, todo quedó sangrando. Entonces corrí al baño, tomé una toalla, puse la toalla en mi labio, llamé a unos amigos y dije, creo que debo ir al hospital. Por la sangre, no por lo que vi, porque no lo vi. Y fui al hospital. Llegué a emergencias. Lo primero que la enfermera me dijo fue, ¿dónde está su labio? ¿Fue cuando supiste? Sí. Te diré que no olvides eso. Porque el labio no está disponible. Lo único disponible es la cirugía plástica. Y si que querían hacerlo unas 5 o 6 veces. 5 o 6 veces. Ella tendría, donde la cosieran, ella tendría un labio leporino. Sí. Ella no podría sonreír de nuevo. ¿Cierto? Y cuando lo supiste, ¿qué fue lo que dijiste? Sostuve las manos del doctor y dije, sabe, este es mi labio, mi cara, oremos. Y dije, nunca me haré una cirugía. Mi Dios hará esto. Muy bien, no olvides eso. Ellos tomaron... Ella estaba muy molesta por esto. Ellos no tenían las suturas blancas. Cierto. Tomaron una sutura negra y cosieron su boca por aquí, así, con ¿Es sutura verdad? negra. Y ella tendría, en 10 días, tenía una conferencia con 600 o 700 personas viniendo de todo el país para hablar de sanidad. No te atrevas a irte. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de a www.esobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y esto suena horrible. Su perro le arrancó entre 1/3 y 1/2 de su labio superior. Y un labio volverá a Me dijeron que un crecer labio solo. superior no crece de nuevo. Si hubiera sido el labio inferior, se reproduce solo. El superior no. Muy bien, y querían hacer media docena de cirugías plásticas. Y ella dijo no. Porque la repercusión era que no iba a verse tan bien, pero se veía mejor de lo que estaba, porque lo cosieron de nuevo para que ella saliera y dejara de sangrar. Y su boca era horrible. En 10 días ella tenía una conferencia y entiendo que le hablaste a tu labio. Dime cómo hiciste Lo eso. hice y verás cuando me dijeron que, incluso con cirugía, dijeron que nunca podría sonreír. Y que nunca vería mis dientes de nuevo y que yo no podría hablar. Soy predicadora, lo sabes. Pero cuando la conferencia llegó, de nuevo mi nariz quedó básicamente por aquí. Mi boca entera estaba pegada de un lado. Solo podía hablar por un lado de esta pequeña esquina de la boca. Pero tuve la conferencia y les enseñaba sobre sanidad y decía, soy cualquiera buscando lo que fuere y entre yo y mi lo que fuere hay una montaña. Y la Biblia dice, háblale a la montaña. Bueno, la montaña era mi boca, era este labio. Así que cuando llegué a ese punto en el servicio enseñándoles cómo lograr su sanidad, giré y dije, cada quien ve por sí mismo. Y yo, amigo, le di la espalda a la audiencia entera, levanté mis brazos y comencé a decirle al labio, en el nombre de Jesús, muévete. Porque ya le había hablado, ya le había dicho al doctor que no vería ningún libro que tuviera un labio leporino ni nada de eso. No lo vería. No tendría esa imagen en mi mente.
Ya había puesto en cada pared de mi casa una fotografía mía sonriendo. Es más, una sonrisa hermosa, por supuesto, por toda mi casa. Y es lo que veía, es lo que quería en mi mente. Y cuando giré de nuevo hacia la congregación, comencé a ordenarle a ese labio, así de simple. En el nombre de Jesús te ordeno, labio, en el nombre de Jesús, que te reformes, moldees y que te materialices y crezcas en el nombre de Jesús. Tomé mis dedos y comencé a hablarle. Te ordeno que te muevas, te lo ordeno. Pero esos cientos de personas te observaban. Ellos veían mi espalda, cariño, porque les di la espalda. Muy bien. Pero no, porque hay pantallas y estaban viéndome. Ellos me Muy veían. bien. Entonces le hablas a tu labio por cada hombre Cada por quien sí ve por mismo. sí mismo. Luego, ¿qué pasó? Se movió. Mi labio se movió. Se movió, y no sé, no se movió mucho, pero se movió lo suficiente para saber que se movió. Ni siquiera hablaba porque, bueno, ya sabes, con trabajos Cierto. hablaba. Y eso debido a que mis labios estaban pegados a mis Así dientes. que hablabas por Por lado este de pequeño aquí. lado, sostenía el micrófono por aquí, así, dando una conferencia de ¿Qué sanidad. te parecería estar en una conferencia de sanidad y tu maestra, tu gran maestra, ni Cierto. siquiera puede hablar? Cierto. Y encima tenía sutura negra para rematar. En realidad te preocupaba eso. las Eso me molestaba suturas. mucho. Bien. Sí, absolutamente. Por curiosidad, ¿qué les pasó a las otras personas que le hablaban a su boca o a su problema? Bueno, cuando se movió, grité y vociferé, ya sabes. Dije, alabado sea Dios, porque sentí que se movió. Bueno, cuando ellos alabaron a Dios y gritaron porque comenzaron a experimentar sanidad y sobrenaturalmente pasó por toda la audiencia y todos lados donde, ya sabes, esa fe comenzó a elevarse por todos lados. ¿Y volviste de nuevo al doctor? ¿Lo hice? ¿Qué te dijo? Volví por una revisión regular, volví y él dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, bueno, pues le diré, y le dije lo que hacía, le dije que le hablaba a mi labio y todo eso, y él me dijo, aún así, debes ver el libro donde están esas fotografías porque nunca volverás a sonreír, etcétera, etcétera. Y dije, no lo haré. Y veré fotografías mías con una bella sonrisa, podré sonreír, podré hablar, mi Dios lo hará. Y me vio y me dijo, sigue haciendo lo que haces, sigue haciéndolo. ¿Por cuánto sigues haciendo lo que haces y Sí, seguiste seguí haciéndolo? ¿Por cuánto Por seguiste 8 o 9 haciéndolo? meses. 8 o 9 meses. ¿Pudiste apegarte a 8 o eso? 9 meses. 8 o 9 meses. Y quiero que veas que hagan un acercamiento a su sonrisa. Sonríe a esta cámara, justo ahí. Es mejor que cualquier cirujano plástico que yo conozca. Así es. Te diré que cuando... Nunca tuve cirugía plástica, pero nunca me ¿sabes hicieron qué? nada. Lo que el diablo quiso para mal, Dios lo usó para bien. ¿Por qué digo esto? Ella aprendió una nueva forma de orar. Sí. Y ella te explicará eso cuando volvamos. No Sí. te atrevas a irte. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Sid Roth aquí con Sandra Kennedy. Y ella a Dios. ¿A qué te refieres con probar a Dios? Me refiero a tomarlo en su palabra, Sid. Muchas personas conocen sobre Dios y no conocen a Dios. Y no han decidido en la mente que Dios no es un hombre para mentir. Y si Él lo dice, Él lo hará. Ahora me llevó un proceso, verás. Conocemos mucho sobre Dios, pero nos tomó un poco entender que Él en realidad es Dios.
Y siempre dije, si Dios es Dios, entonces Dios es Dios. Si Él es Dios, ¿entiendes? Aleluya. No voy a discutir eso. No. Y incluso cuando niña, ese proceso se quedó en mi mente, aún yendo a seminarios donde me enseñaron que las señales y maravillas no son para hoy. Y toda clase de cosas, porque aprendí eso, pero en realidad Dios tenía que ser todo lo que Él dice que es. Y si su palabra es quien Él es, ambos son el mismo. Entonces puedo tomar su palabra y si Él la dijo y yo la creo, tenía que pasar como Él la dijo. A eso lo llamo probando a Dios. Habla de eso en Isaías. Habla y cuando Él dice, vamos, razonemos juntos. Y luego cuando Él habla sobre... Ven y prueba tu caso, ven, háblame. Es como lo digo, háblame, dime por qué. Debo hacer por ti lo que dices que debo hacer. Tomemos la sanidad como un ejemplo perfecto. Él dijo que por las heridas de Jesús he sanado. Él dice que Él ya lo ha hecho. Él dijo, Él envió su palabra y me sanó. Y si yo puedo creer, aferrarme a eso y creer en esa palabra, entonces puedo llevar la palabra de regreso a Él. Isaías también dice que su palabra no volverá a Él vacía. Significa que Él dijo su palabra y Él habló hacia la tierra. Luego alguien debe levantar esa palabra y regresársela. Y lo llamo probar al Señor, tomando su palabra y levantarla y regresarle esa palabra a Él. Esto es lo que dijiste. Dijiste, por las heridas de Jesús sané. Dijiste, enviaste tu palabra y me sanaste. Tú eres el que dijo que hizo todo eso por mí. Así que me aferro a tu palabra y eso es probarlo. Eso es entrar y decir, esto es lo que dijiste y voy a confiar en ti. Voy a tomar la palabra y voy a aprender. Primero debes saber lo que dice la Biblia. Debes entender la palabra de Dios. Tienes que leer esa Biblia, debes entenderla, pero esto no solo funciona para sanar. Y he visto cientos, en realidad miles de personas sanadas por estos años que Dios me ha usado en el ministerio de sanidad. Pero lo más importante, veo personas tomar la palabra de Dios y permitir que esa palabra se vuelva una realidad para ellos y tomar esa palabra y decir, esto es lo que dijiste, no puedes mentir. Dios no es un hombre para que mienta y devolviendo esa palabra a Dios y espero que hagas lo que dijiste que harías. Verás, quisiera hacerte una pregunta. Cuando tuviste esa tragedia, que eso es lo que fue, con un pedazo de tu labio superior que no crecería, se fue. Y pones escrituras de todos lados. ¿Conoces las escrituras? ¿Por qué hiciste eso? Porque soy creyente firme. A través de los años de lidiar con sanidad, soy una firme creyente de que debemos recomenzar casi cada vez. Porque no mantenemos las escrituras frente a nuestros ojos siempre. Y Proverbios 4 dice que se haga. Dice que tengamos la palabra de Dios frente a nuestros ojos y eso producirá sanidad. Pero la mayoría del tiempo hacemos eso basados en dónde estamos. Si necesitas sanidad físicamente, entonces tendrás esas escrituras frente a ti viéndolas. Si no, estarías leyendo Apocalipsis. Pero dime, y cuando las pones alrededor, describe, me refiero en realidad, descríbelo, las pusiste, eran de este tamaño. Sí, de todos tamaños, sí. ¿Y dónde las pusiste? Las puse en todos lados. Las puse primero en mi espejo, la puse en el espejo del baño y luego la puse en la pared, en todos lados, en la cocina, en las repisas, en todos lados. La mayoría de ellas las escribí a mano. Me gustan notas grandes y las pongo en todos lados a donde voy, donde las vea, junto a una fotografía. Junto a una fotografía mía sonriendo. Muy bien, tú caminaste. Visualicé. Estoy convencido de que caminas en milagros. Sí. Pero cualquiera que nazca de nuevo y hace lo que tú hiciste, ¿caminará en milagros? Sí, yo... Dime de tu congregación. Tienes un centro de sanidad, tienes una congregación. Sí. Dime qué sucede con las personas ahí. No puedes mencionar nada que no hayamos visto que Dios sane. No podrías, no hay enfermedad que puedas nombrar, Sid, no importa lo que sea. ¿Qué tal cáncer? Oh, por Dios, la primera en la lista. Es ¿Pero más... a qué te refieres? Me refiero a un porcentaje. Bien, llevémosla a la Universidad de Duke o a la Clínica Mayo, rápido. Por porcentaje, vemos más sanaciones de cáncer que otra cosa. Por porcentaje. Y vemos, es más, personas que vienen. Hablo de personas con diabetes, personas con máquinas de diálisis, del corazón, personas esperando trasplante de corazón. ¿Comas? 9 personas que tenían muerte cerebral. Vemos dedos crecer, pies crecer, partes nuevas del cuerpo. Sí, pero tú me dijiste algo que es importante. Cuando le hablas a alguien que tiene muerte cerebral o está en coma, le hablaste a su espíritu. Explica eso. Sí, bueno, la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. No dejas que la carne te influya. Es la casa en la que vives. Y no dejas que la carne decida.
Es porque la casa en la que vives, en cualquiera que sea la calle, tu casa no te dice cuándo necesita pintura o lo que necesitas hacerle. Tú estás a cargo de tu casa. Espero que escuches. El hombre espiritual, mi hombre espiritual vive dentro de este cuerpo. Esta es mi casa. Y si estás en coma, yo voy a entrar y hablar contigo como si no estuvieras en coma. Hablaré directo al hombre espiritual. Me refiero a que no hay barreras. Es más, voy directo y digo, hola Sid, ¿cómo estás? Y quiero que sepas que vine a decirte que Jesús está aquí para sanarte. Citaré la palabra. Esto es lo que Él ya hizo. ¿Qué te hace creer que escucho esto si estoy en coma? Porque conozco al hombre espiritual. La Biblia dice que tú y yo somos creados a imagen de Dios. Y Dios es el Padre de los espíritus. Y somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa cuando el clima viene a tu iglesia? ¿Huracanes? Le hablamos a los elementos, tomamos lo mismo, todo lo que te digo a ti funcionará con el clima, funcionará con tu trabajo, funcionará con tu matrimonio, con tus hijos, funcionará con tu economía, con todo lo que se desmorone. Funcionará si tomas la palabra. De nuevo, procesa esa palabra hasta que se vuelva una realidad para ti. Debes sacarla de aquí y ponerla en tu corazón. Toma la esperanza y conviértela en fe. Las personas van a Dios con esperanza. Debes moverte a la fe. Y haces eso al meditar en la palabra de Dios, obteniendo la palabra, pensando en ella. ¿Qué significa? Yo descifro las escrituras, yo leo, Él envió su palabra y me sanó. ¿Qué significa? Y lo proceso. Por sus heridas he sanado. Tienes 2 minutos para orar por milagros que broten para las personas que nos ven ahora. Sí. En el nombre de Jesús te digo ahora, todo lo que debes hacer es recordar que no tratas de hacer que Jesús te sane. Él ya lo ha hecho. Él solo. Yo quiero que aceptes que Él ya lo ha hecho con tu boca. Así es como liberas tu fe. Con tu boca diciendo, gracias Señor porque me has sanado. Olvídate de tu cuerpo alcanzará a tu espíritu. Deja que tu espíritu mande a tu cuerpo, no dejes que el cuerpo mande al espíritu. Ponte a decirle a tu cuerpo lo que Dios hizo por ti y comienza a hablarle en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque esto sana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque te has restablecido en mi cuerpo. Gracias porque el poder de la sangre corre dentro de mí. Gracias porque por tus heridas soy sana. Ordeno en el nombre de Jesús. Como hice mover mi labio, ordeno a mis rodillas que se muevan, mis brazos, cualquier parte del cuerpo en el nombre de Jesús y comienza a alabarlo. Yo lo alabo, Él no es un hombre para que mienta. Ya que hizo todo lo que dijo que haría, Él lo hizo por mí, lo haría por ti, funcionará para todos, para todos los dedos que funcionen como Dios quiere. Ora, haz eso ahora, tú hazlo. Y si tienes dolor de espalda, agáchate 20 segundos, ora contra el cáncer, tumores. Los maldigo en el nombre de Jesús. Es más, a cada tumor le ordeno que se encoja, le ordeno que muera, le ordeno que se desprenda. Los he visto desprenderse en el nombre de Jesús. Y dejo a tu cuerpo de la punta de la cabeza a la planta de... ¿Sabías que hay un principado demoníaco detrás de todos los abortos, divorcios, pornografía, adicciones y la violencia? Tú dices que hay un espíritu que es responsable de la peor decadencia moral que he visto en mi vida, el caos que sucede en la sociedad. ¿Cuál es ese principado? Sí, ese principado del que la Biblia habla es Baal. Jesús habló sobre Baal. Unos dicen Baal, Baal es la pronunciación correcta. Correcto. Pero ¿sabes qué es? Ese espíritu está detrás de la idolatría, inmoralidad, ruptura de pactos, asesinatos de inocentes, matanzas, pobreza, enfermedad, males, racismo, toda clase de violencia que solo un espíritu... Bueno, escucho a las personas en las noticias hablando de las causas del racismo, pero no ven el mundo invisible que mueve los hilos. No están conscientes, y si lo están, no dicen cuál es el problema real. Y en Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los gobernadores de este mundo. Las personas, Sid, no son el problema real. Es la esfera invisible de la que Satanás rige y Baal es su ejecutor. Ahí es donde está el problema real. Ahora, algo que tú experimentaste suena muy salvaje para mí.
Tú no pareces alguien que explora cuevas, pero tú No. has encontrado los orígenes de la adoración a Baal en los Estados Unidos. Explica esa experiencia. Bueno, tuvimos una profecía en 1997 por Chuck Pierce de que tendríamos la unción de Gedeón en nosotros y comenzamos a entender lo primero que Dios dijo a Gedeón que hiciera y fue derribar el altar de Baal. Bueno, oímos sobre unas cuevas en el mango occidental de Oklahoma y lejos al oeste, a donde egipcios y fenicios llegaron a esta tierra en 500 AC, hace 3.500 años, y La dejaron... Biblia dice que podemos, pero ¿cómo? Bueno, en Mateo capítulo 12, Jesús habló sobre este principado, y el versículo 24 incluso nombra a Baal, príncipe de los demonios, dice Belzebú, que es otro nombre para Baal. Ajá. Es el príncipe de los demonios. Luego él dice, tienes que atar al hombre fuerte y saquear su casa. Bueno, no puedes atar al hombre fuerte si no sabes quién es el hombre fuerte, y de seguro no puedes atarlo si estás casada con él, si hiciste un pacto con él. Y señoras, no hablo de su esposo. Hablo de si están unidas a este espíritu llamado Baal. Y en su mayoría, sí, las personas no están conscientes de esto. Ni siquiera saben que su línea familiar estuvo involucrada. Cuando estuviste involucrado en esas cosas de las que hablamos... Acabo de leer en el Antiguo Testamento y vi al sacerdote de Baal e incluso Con vi Jezabel. a mi pueblo, que el pueblo judío Sí. sucumbían ante eso. Así fue. Jezabel se autonombró así porque Jezabel, Bel, es otra forma de Baal, porque era adoradora de Baal. Y ella y 450 profetas de Baal y Elías se enfrentaron, y cuando lo hicieron el fuego cayó y luego las personas gritaron, Dios es Dios, Adonai es Dios, el Señor es Dios. ¿Tú crees que las enfermedades y dolores y malestares son todos, si nos deshacemos de Baal, nos deshacemos de todos, se irán? Sí, lo creo. Claro, hay tales cosas como gérmenes, sabemos esa clase de cosas, pero ¿quién está detrás de eso? No es Dios. Jesús Es dijo, el príncipe él de dijo, los gérmenes. Exacto, Sí. exacto, porque Jesús dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Bueno, Dios no es ladrón. Él no es quien mata y destruye, pero Jesús dijo, vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero sí, también nos dio autoridad. En Lucas 10:19, él dijo, miren, les doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Pero si no sabes quién es el enemigo y no sabes que tienes autoridad, y aunque sepas que tienes autoridad y no tomas la autoridad y no haces algo al respecto, entonces por defecto el enemigo pisotea a las personas. Muy bien, y este país hizo un pacto con Baal, pero hay un pacto más fuerte. Sí. Explica qué es un pacto Bien. y nuestro pacto como creyentes del Mesías. Bien, pues un pacto. A veces las personas entran en acuerdo o contrato, matrimonio. El matrimonio cristiano es un pacto de cada parte. El esposo y la esposa hacen promesas uno al otro. Bueno, tenemos un pacto con Dios en el cual Dios nos hizo promesas y nosotros le hicimos promesas a Dios. Pero cuando rompemos esas promesas, rompemos ese pacto. Eso se llama ruptura del pacto. Y eso da a Satanás, le da a Baal el derecho legal de brindar adversidad, cosas malas a nuestra vida. Y cuando nos arrepentimos de esas cosas, cuando descubrimos lo que a Dios no le gusta, la maldad, cuando descubrimos esas cosas y las confesamos y nos arrepentimos, entonces Dios nos da el derecho legal de atar al enemigo. Y podemos hacerlo, Sid, lo hemos visto. Tú tienes tú señalas en tu Sí, libro en el estas estrategias proféticas para deshacernos del enemigo, pero eres tú. Tú sabes cómo deshacerte de Baal en tu vida. ¿Qué hay del creyente promedio? El creyente promedio puede hacerlo también. No es tan difícil, Sid. En serio, no lo es. Verás, en 2 de Crónicas 7:14, Dios dijo, si mi pueblo, bien, y esas son las personas que vemos hoy, si mi pueblo hace 4 cosas, entonces Dios dice que hará 3 cosas. Si mi pueblo se humilla y ora y busca el rostro de Dios, y luego la 4ª cosa es abandona su mala conducta. Arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Pero Sid, no puedes abandonar tu mala conducta si ni siquiera estás consciente de cuál es tu mala conducta.
si no sabes cuáles son unas de esas malas conductas. Pero eso es lo que parte de mi libro detalla, y la idolatría e inmoralidad, asesinatos de inocentes, ruptura de pactos, es en lo que la mayoría ni siquiera piensa. Pero siempre... Brevemente sobre el decreto de divorcio de Baal. El decreto de divorcio de Baal aprendimos de las enseñanzas que Dodge Sheets y Chuck Pierce dieron a principios del 2007, porque Dodge enseñó de Baal y nos hizo entender más con que lidiábamos, y dijo: lo que necesitan hacer es divorciarse de Baal y recasarse con el Señor. Bueno, en cuanto dijo eso, es como si las luces se encendieran. Llamé a mi abogado. Tú solo removiste el pacto bajo el cual te sometieron, Sí. que fue hecho antes de que nacieras. Sí, nos en la influencia tierra. desde antes de nacer. Sí. Ya estaba en la tierra, estaba Cierto. enraizado en la tierra. Entonces, cuando él dijo que debíamos divorciarnos de Baal y recasarnos con el Señor, llamé a mi amigo abogado, un cristiano, y le dije: Jerry, escribe ¿Era en algo. serio? Fue en serio. Dije: haremos esto. Escribe un decreto de divorcio legal. Y Jerry también lo escuchó y dijo: ya estoy en eso. Él lo hizo. Él escribió un decreto de divorcio. Bueno, sabíamos, yo no me había divorciado, gracias al Señor, pero sabía suficiente de una demanda de divorcio, que en una demanda ante la corte, ante un juez, dices: liberarme de mi pareja de pacto. Quiero liberarme del matrimonio que tengo. Y es lo que decimos que es un decreto de divorcio. Es una oración a Dios diciendo: Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿Nos concedes libertad? Concédenos un divorcio de este principado que ha causado caos en nuestra vida, nuestro linaje y nuestra nación. Y en el decreto le damos la respuesta de Dios, no solo oración. Dios hizo esto para nosotros, pero Dios vuelve y dice: divorcio concedido, eres libre. Eres ahora libre para redesposar a Jesús como tu esposo. ¿Qué tan importante es hacer esto en la esfera espiritual, divorcio? Tú sabes esto, Sid. Todo en la esfera espiritual funciona legalmente por pacto. Y tú sabes que tenemos en la Biblia, lo llamamos el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Testamento solo es una transliteración de la palabra testamentum, que significa pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto, y hay pactos de sangre, los que Jesús, cuando Él derramó su sangre en la cruz, Él creó un camino abierto para todos los que aceptamos y entramos en pacto con Él, para que sea nuestro Señor y Salvador, nuestro esposo, el que nos provee, el que nos sana, el que nos cuida. Y cuando somos legalmente libres y Dios dice: estás libre del espíritu de Baal, que es lo que el decreto del divorcio hace, entonces somos libres para recasarnos con el Señor Jesús. Y también somos libres para tomar nuestra autoridad con una orden de asistencia y atar al hombre fuerte, atar a Baal, y saquear su casa, recuperar todo lo que él nos robó en nuestro linaje. Eso incluye a los miembros de la familia, eso incluye almas, eso incluye los gobiernos, eso incluye la economía, eso incluye la sanidad, eso incluye la prosperidad, la felicidad, la alegría. Y te diré, las cosas cambian cuando tomas autoridad sobre tu enemigo real. ¿Te gustaría aprender cómo divorciarte de Baal en tu vida? Volveremos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Dame unos ejemplos de las victorias que las personas han tenido cuando se divorciaron legalmente de Baal. Tantos y tantos ejemplos para comunidades y áreas. Por ejemplo, fui invitado a ir a enseñarle. Recuerdo en San Antonio, por ejemplo, era tan malo que los árboles se morían, la sequía, porque el enemigo Baal causó sequía y hambruna. Y cuando les enseñé, luego juntos, había unas 250 personas ahí. Nos divorciamos de Baal y declaramos el decreto del divorcio, y aunque no había pronóstico de lluvia, el pronóstico a largo plazo, recuerda, los árboles morían debido a la sequía. Al siguiente día comenzó a llover y llovió más de 10 pulgadas en los siguientes días. Te daré otro ejemplo personal. Un hombre en la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, comenzó una corporación de manejo de inversiones. Y él incorporó el decreto de divorcio y la orden de asistencia en su negocio. Fuimos ahí y oramos sobre su negocio con él en esto. Y sí, en casi 1 año y medio comenzó con 0 bajo manejo y ahora tienen más de 1.2 billones bajo manejo.
Dios lo bendijo y continúa bendiciéndolo, y sin pena le hace saber a las personas que es cristiano y que ama al Señor Jesús, y ellos siguen yendo con él, porque Dios quiere que su pueblo prospere, Sid. Él quiere que su pueblo prospere, y el enemigo es Baal, es quien está detrás, quien detiene la transferencia de la riqueza de Dios hacia su pueblo. ¿Sabes algo sobre lo que leí en los periódicos? Todos los Estados Unidos leyeron sobre esto en el periódico y tenía que ver con tus oraciones y el monumento a Washington. Sí, fuimos a Washington, D.C., nos paramos en el monumento a Lincoln y declaramos el decreto de divorcio de Baal. Había al menos 2 personas de todos los 50 estados ahí esa vez. Declaramos el decreto de divorcio de Baal y la orden de asistencia en julio 4 del 2011, 50 días después, 50 jubileos, ¿bien? 50 días después, un terremoto, lo que nunca pasa en Washington, D.C., sacudió Washington, D.C., y fisuró el monumento a Washington, el cual es un símbolo fálico, un símbolo de adoración a Baal. También afectó a la casa del templo, que es el lado libre de la masonería, donde se arrodillan para recibir el grado 33, y se dice en el grado 33, no en el 32, sino el 33, donde Lucifer es el buen Dios y Dios es el malo. También a las gárgolas de la Catedral Nacional, que no es cristiana. Dios decía, divorcio concedido a esta nación. Cuando seguimos los principios que señalas en tu libro, es especial, todos son bíblicos, atando al hombre fuerte. La riqueza es algo que podemos esperar. Lo es. ¿Cuáles son otras cosas que podemos esperar? Bueno, hablan de riqueza. En Proverbios 13:22 dice, un buen hombre deja herencia para sus hijos, y la riqueza del pecador es para el justo, es la riqueza transferida. La primera riqueza transferida que pienso está en la Biblia fue cuando Dios llevó a su pueblo lejos de la esclavitud de Egipto. Su pueblo era esclavizado por Egipto. Los egipcios adoraban a Baal, y ellos ejercían el racismo y la esclavitud sobre el pueblo de Dios. Y cuando Dios los sacó, Él los sacó a todos sanos. Dice que todos fueron sanados y fueron cargados con plata y oro. Los egipcios transfirieron su plata y oro al pueblo de Dios. Bueno, también puedes ver gobiernos cambiar, puedes ver territorios cambiar, puedes ver linajes sanar, puedes ver matrimonios sanar. Todo lo bueno que Dios prometió puede tomar acción una vez que la fuente del problema sea removida, y la fuente del problema es Baal, los principados. ¿Puedes orar una mini versión del divorcio de Baal, por favor? Justo ahora. Yo voy a repetir después de él y repítelo también tú. De acuerdo. Quiero que digas esto fuerte después de mí. Padre, vengo a ti. Padre, vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y confieso mis pecados. Y confieso mis pecados. Y los pecados de mi linaje. Y los pecados de mi linaje. Mi familia. Mi familia. Y me arrepiento de ellos. Y me arrepiento de ellos. Y pido. Que concedas a mí y a mi familia. Que concedas a mí y a mi familia. Un divorcio de Baal. Un divorcio de Baal. Quiero ser alejado de Baal. Quiero ser alejado de Baal. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Para ser libre para casarme con Jesús. Para ser libre para casarme con Jesús. Como mi esposo y mi Salvador.
mi esposo y mi Salvador. Gracias, Padre, Gracias, Padre, que me concedes ahora que me concedas ahora este decreto de divorcio, este decreto de divorcio, el cual firmo, firmo, y ahora me recaso con Jesús y ahora me recaso como con mi Jesús, Señor y mi Salvador. como mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Pero me siento más ligero Sí. como resultado de esto. Sí. ¿Qué tal tú? Sí. Te lo digo, Dios hizo algo muy especial para ti. No puedo esperar a que tengas el decreto de divorcio entero y lo firmes físicamente, a mano, con tu propia firma. Las personas vuelven y te cuentan la diferencia que hizo en sus vidas. Sí, de todos lados. Sid no podría liderar una red de oración que he liderado en los 50 estados y 112 naciones si no obtuviera resultados tangibles y mensurables. La red no habría crecido tanto porque las personas ven cuando tomas la autoridad que Dios nos dio y atas al que causa los problemas y luego eres libre y las bendiciones de Dios fluyen en tu vida de nuevo. Y adivina qué, debido a que oraste la oración, creo que puedes orar. Y John puede orar por tu sanidad justo ahora. Pero antes de eso, quiero que digas una oración para tener tu conocimiento experiencial con Dios. Repite en voz alta las palabras que digo. Querido Dios, soy pecador. Y me arrepiento. Y creo que la sangre de Jesús limpia mis pecados. Y me limpia. Y ahora que estoy limpio, pido a Jesús que viva dentro de mí. Y sea mi Señor. Y Salvador. Amén. Ahora oro en el nombre de Jesús que las personas con dedos con artritis, si mueven sus dedos ahora, verán que el dolor se fue. Oro por esos problemas de cadera y espalda y también oro por la persona con un codo de tenista. Ya están libres en el nombre de Jesús. John, ¿recibes unas palabras? Sí, hay personas con úlceras sanando justo ahora. Personas ahora que tenían... ¡Ay, por Dios! Personas que tienen tumores cancerosos. Esos tumores se encogen justo ahora. Háblale a esos tumores y diles que se sequen y dejen tu cuerpo porque tienes la autoridad sobre eso que los causó. John, tú y yo sabemos que hay personas llenas de temor viéndonos justo ahora. Dales una palabra, anímalos. Solo quiero decirte, sacúdete. Sacúdete el miedo y el desánimo. No son de Dios. Hablo literalmente. Solo sacúdete y di... ¡Sal de mi vida! No voy a soportar al miedo y desánimo y desesperación y preocupación, no más, porque soy libre. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte y ordeno al hombre fuerte a salir de mi vida y de mi familia y fuera de mi comunidad en el nombre